Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Siempre es un privilegio y un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor, poder visitarles, poder verles, a pesar de la distancia y que nos vemos solamente por cámaras. Siempre es bueno poder vernos y compartir de la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran a leer en esta tarde a un salmo, el Salmo 84. Quisiera que pudiésemos, con la ayuda del Señor, hacer tres cosas con este salmo. En primer lugar, hacer un análisis un poquito, como se dice, exegético del salmo, de qué es lo que nos enseña. Y en segundo lugar, hacer o analizar las implicaciones teológicas que tiene este salmo. Y en tercer lugar, hacer las aplicaciones prácticas del salmo, que siempre es lo que buscamos cuando estudiamos las Escrituras, es poder sacar enseñanzas prácticas para nuestra vida cristiana. Así que quisiera que pudiésemos leer el Salmo 84, vamos a leerlo completo. Yo voy a compartir también mi pantalla, porque tengo acá una pequeña presentación. Entiendo que se ve, ¿cierto? Muy bien, entonces leamos el Salmo 84. Dice el versículo número 1. Anhelo por la casa de Dios, ese es el título del Salmo. Al músico principal sobre Gitit, Salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Yahvé de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahvé. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Yahvé de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Yahvé, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Yahvé Dios, gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Yahvé de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hasta ahí la lectura entonces de este salmo tan precioso y tan hermoso que tenemos en las Escrituras. Este es un salmo bastante especial, está considerado dentro de los que se denominan salmos de Sión, porque el propósito del salmo, el objetivo del salmista es hablar acerca de lo grandioso, de lo glorioso que es el lugar donde Dios habita. ¿Dónde habita Dios? Dios habita en su templo. Y su templo está construido en el monte Sión, que está en la ciudad santa. Entonces, al ser un salmo de Sión, lo que hace es apuntar hacia aquel lugar y, como dice el título del salmo, es el anhelo que tiene el poeta, el salmista, por querer estar en la presencia de Dios. Entonces, en primer lugar, es un salmo de Sión. Hay otra cosa muy interesante. Habla de los hijos de Coré. ¿Quiénes son los hijos de Coré? Hay por lo menos 8 salmos que están con estas características. Están divididos en 2 colecciones. La primera colección está entre el Salmo 42 y 49 y la otra colección está entre el Salmo 84 y 89. Y son los salmos de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Bueno, en las Escrituras tenemos información acerca de ellos. Por ejemplo, el libro de Números, en el capítulo 26, versículo 58, nos dicen que eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví, eran coretitas, por lo tanto tenían funciones importantes. Por lo mismo, ellos podían ocupar funciones en el templo. Nos dice Primera de Crónicas, en el capítulo 26, que eran porteros, eran encargados de guardar la entrada del templo. Pero además, Segunda de Crónicas nos dice que eran músicos. Y esto también es muy importante, porque al ser músicos los convierte en salmistas. Recordemos que los salmos es el himnario que cantaba el pueblo de Israel, por lo tanto también son músicos y son salmistas. Así que estos coretitas, estos hijos de Coré, escribían y escribieron este salmo
pensando siempre en primer lugar en un peregrino. Este salmo nos habla de una persona que se va acercando al templo, que se acerca a la ciudad santa, y en la medida que se va acercando, va expresando estos deseos íntimos, estos deseos intensos de querer estar cerca del Señor. Ahora, es muy importante decir que lo que el salmista anhela no es un lugar físico, no es la ciudad, no es el templo en sí como lugar físico geográfico. Lo que el salmista anhela con todo su corazón es estar con Dios, que es quien habita en aquel lugar. El deseo del autor es estar en la presencia de Dios. Claro, en aquel entonces, seguramente este salmo fue escrito en la época de la monarquía, donde estaba el templo construido en todo su esplendor. Esta presencia de Dios se manifestaba en la gloria del templo, en la ciudad y en el monte Sión. Pero vuelvo a insistir el punto, para que no lo perdamos de vista, el salmista, más que la ciudad, más que el templo, anhelaba la presencia de Dios, porque es Dios quien habitaba en aquel templo. Entonces, habiendo dicho eso, podemos decir un poquito algo acerca de la estructura del Salmo. El Salmo está dividido básicamente en 4 partes. Esta estructura la tomé de un comentario de un hermano, Samuel Pagán, que lo que hace es dividir el Salmo en 4 partes, y a mí me hace mucho sentido. En primer lugar, los primeros 4 versículos, el salmista lo que hace es expresar un clamor intenso por estar en el templo de Jerusalén. De hecho, utiliza 2 palabras que en el hebreo se hablan de un deseo intenso al punto de desfallecer, que son las palabras que están en el verso 2, cuando dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea. Es un deseo intenso, es un deseo que lo hace a él incluso desmayar. Vamos a ver también que este salmo, al ser poesía hebrea, utiliza mucha hipérbole, que es exageraciones para expresar un deseo. No es que él se esté muriendo literalmente, pero él lo está expresando de una forma poética, lo cual lo hace para reforzar el deseo y lo que siente, lo cual era muy común en la poesía hebrea y también es muy hermosa. Entonces, en primer lugar, tenemos este deseo intenso, este clamor por estar en el templo, por estar en la ciudad. En segundo lugar, desde el verso 5 al verso 7 tenemos una bendición para los peregrinos. Como dije, acá hay una referencia a los peregrinos que se acercaban para las distintas fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel, que se acercaban a Jerusalén, al templo. Y hay una bendición. Bienaventurado el hombre, dice el versículo 5, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esa es una bienaventuranza, feliz, dichoso el hombre que se acerca a la ciudad. Hay una especie de intermedio que también es muy interesante, que muchos estudiosos siempre hasta el día de hoy se preguntan qué es lo que quiso decir el autor, que es una oración por el ungido del Señor. Es muy interesante que esté acá incluido, porque él está hablando de su deseo, está hablando de los peregrinos, y de repente ora por el ungido del Señor, que era el rey. Del versículo 8 al versículo 9, él pide entonces que Dios ponga sus ojos sobre el ungido del Señor, y como dije, era el rey. Y finalmente, del verso 10 al verso 12, hay una serie de meditaciones por los beneficios, por las ventajas que en realidad se obtienen por estar cerca de la presencia del Señor. Entonces el Salmo se puede dividir en 4 partes para hacer, ¿cierto?, el estudio y la estructura. Pero yo quisiera, hermanos, que pudiésemos pensar también en una estructura un poquito distinta, que es la estructura especial que está muy presente siempre en la poesía hebrea, que es lo que se llama como un quiasmo o como un salmo concéntrico. ¿Qué es un quiasmo? Es una idea central sobre la cual alrededor se van construyendo pensamientos que se van repitiendo. Por ejemplo, en primer lugar, él parte con alabanzas al Dios de los ejércitos, que sería la letra A. Después vendría un segundo pensamiento, que es un anhelo por la casa de Dios, que son los versículos 2 al versículo 4. Después viene una bienaventuranza y fortaleza del peregrino, que es lo que veíamos, versículo 5 y versículo 6. Pero luego viene un centro, que es la idea principal del Salmo, que es como el clímax, si podríamos decirlo así, del salmista, cuando él dice en el versículo 7, verán a Dios en Sión. Este es el centro del Salmo, este es el propósito que tiene en su corazón el autor. Él quiere ver a Dios, él quiere ver a Dios en Sión. Y después de esta idea central,
Las ideas que él ya había dado anteriormente se vuelven a repetir, pero en el orden inverso. Es decir, el punto C, que era bienaventuranza y fortaleza del peregrino, él la repite, pero esta vez como una bienaventuranza y una fortaleza del ungido de Dios. El letra B, que arriba hablaba del anhelo de la casa de Dios, él la repite por los beneficios de estar en la casa de Dios. Él habla de la protección que hay al estar en la casa del Señor. Y finalmente también termina, fijémonos, el Salmo 1, él habla de cuán amables, cuán amadas son tus moradas, oh Yahvé de los ejércitos. Y él termina el Salmo con la misma expresión. Dichoso el hombre que en ti confía, dice Yahvé de los ejércitos. Él abre con Yahvé de los ejércitos. Yahvé Sebaot es esta expresión que tiene referencia al poder de Dios, es el Dios guerrero que lucha por su pueblo, y termina con la misma expresión. Por lo tanto, él hace un quiasmo donde la idea central de este salmo es, como dije, poder contemplar la gloria de Dios en Sion, ver a Dios en Sion. Este es el anhelo máximo que tiene este salmista. Por lo tanto, este salmista se mueve en relación a este deseo intenso. Es un salmo de gozo, es un salmo de triunfo, pero también, como veremos, es un salmo que deja una nota de melancolía. ¿Por qué? Porque el salmista sabe que él no puede estar para siempre en la presencia de Dios como él quisiera. Él sabe que no va a poder ver a Dios. No va a poder ver a Dios porque a Dios nadie le vio jamás. Moisés no pudo nunca ver a Dios. Sin embargo, él lo expresa en su deseo. Por lo tanto, hay un dejo de melancolía en este salmo que lo quiero dejar un poquito más adelante para poder analizar. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, quisiera que pudiésemos ver el salmo rápidamente para poder llegar a la parte final, que son las implicancias teológicas, y finalmente, qué cosas prácticas podemos aprender de este salmo. Este salmo, como dije, comienza con una expresión donde el salmista expresa su amor. En realidad esa palabra, cuán amables son tus moradas, es mejor traducida, la palabra yedid es cuán amadas son tus moradas. El salmista expresa el deseo, él expresa su amor por las moradas de Dios. Fijémonos que utiliza una serie de expresiones para referirse al lugar donde Dios mora. Acá, en primer lugar, habla de las moradas de Dios en el versículo 1, habla de los atrios de Yahvé, después habla de tus altares, oh Yahvé de los ejércitos, en el versículo número 4 habla de tu casa, versículo número 7 habla de Sión, y si nos vamos a la otra parte del Salmo, habla en el versículo número 10, mejor es un día en tus atrios, preferiría estar a la puerta de la casa de mi Dios. Cada una de esas expresiones lo que nos hablan es que el salmista quiere estar con Dios, como dije. Son lugares físicos del templo. El atrio era un lugar que existía. Las puertas, los altares, pero lo que el salmista está expresando de una forma tan poética es la presencia de Dios. Entonces él dice que la presencia de Dios es amada para él ama la presencia de Dios. Y finalmente, y en el versículo 2, él usa estas dos expresiones que hablan de un deseo ardiente, de un deseo que lo hace él incluso desfallecer. Hay otra versión que traduce este versículo diciendo anhelo y hasta desfallezco de deseo. Esa es la idea de alguien que está desfalleciendo por el deseo de llegar a los atrios de Yahvé. El atrio es la parte más exterior del templo. Él quiere llegar a ese lugar. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando él habla de corazón y carne, está hablando de todo su ser. Está hablando de la integridad de lo que él es como persona. Y él canta al Dios vivo. Y esa palabra cantar da la idea de clamar a viva voz. Él quiere cantar, él está tan feliz que quiere expresarlo de alegría. Generalmente uno dice, estoy tan feliz que podría cantar. Bueno, esto es lo que está diciendo acá el salmista. Él quiere clamar a viva voz, quiere cantar de alegría al Dios vivo. Hay algunos que lo traducen como el Dios viviente. El versículo 3 es una envidia sana. ¿Por qué? Porque él dice que aún el gorrión y la golondrina pueden hacer su nido cerca de la presencia de Dios. Aún el gorrión puede hacer su nido. ¿Y qué es lo que encuentra el gorrión y la golondrina? Encuentra fortaleza, encuentra protección. Y por eso dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Fíjese, hermano, que los únicos que habitaban en la casa de Dios eran los sacerdotes. Y la familia de Coré, que son los autores de este salmo, son sacerdotes. Ellos habitaban en la casa del Señor, estaban ahí siempre. El peregrino iba una vez al año, estaba un día, un par de días, hacía sus sacrificios, celebraba la fiesta, y después regresaban a sus hogares, a sus ciudades. Él dice, yo quiero ser como un sacerdote, pero aún más porque quiero alabarte para siempre. Quiero alabarte para siempre.
Eh, Nuevamente acá hay una hipérbole, como dije, son exageraciones que expresan de forma poética lo que el salmista quiere decir. En primer lugar, él está diciendo en el versículo 2, me muero por estar en tus atrios. Estoy tan contento que gritaría de alegría. Quisiera cantarte para siempre. En una cierto, parafraseando el Salmo, eso es lo que está diciendo acá el autor. Y esta envidia sana es por la protección, como dije, que el salmista tiene. Y acá habla de los altares del Señor, como dije. Es la protección divina. La segunda parte del Salmo, si hacemos esta estructura que dijimos, es la bienaventuranza. Hay felicidad, hay dicha por poder estar camino a Jerusalén. Fíjese, hermanos, que la palabra acá del versículo 5, tus caminos, da la idea en el hebreo de un camino principal. Está enfocándose en los peregrinos. Los peregrinos tomaban el camino principal y se dirigían, en cuyo corazón están tus caminos. En su camino, en su deseo está llegar a Sion. Y el versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas. En el original es el valle de Bajá, y el valle de lágrimas no se sabe exactamente dónde estaba físicamente, pero la idea acá está precisamente en la traducción. Es un valle de dolor que se transforma en plenitud, en gozo, en alegría. En la medida que el peregrino entonces se va acercando a la ciudad santa, va cambiando toda su tristeza, va cambiando todo su dolor en alegría. La cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ese es el sentido de esa expresión. Y dice, irán de poder en poder. En la medida que el peregrino se va acercando a la ciudad, va adquiriendo fortaleza, de fortaleza en fortaleza. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Va adquiriendo poder en poder para llegar al lugar donde pueden ver a Dios en Sion. En otras palabras, el cansancio del camino, el dolor quizás que se pueda producir, la desesperanza, todo lo que uno trae como carga va desapareciendo en la medida que se va acercando a Jerusalén, al monte de Sión, al templo, y se transforma de poder en poder, de fortaleza en fortaleza, irán de poder en poder al clímax, que es ver a Dios en Sión. Como dije, este es el anhelo del salmista, ver a Dios, estar cerca de Él y disfrutar de su presencia. Finalmente, para continuar, hay una oración por el salmista, hay una oración, perdón, por el rey. Es muy interesante esto, el rey era el representante de la nación, el rey era el representante de la seguridad, de la esperanza de la nación de Israel. Y el salmista ora por el rey, ora para que Dios lo pueda en el fondo bendecir, lo pueda cuidar. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Hay bienaventuranza para el rey cuando Dios lo bendice. Y esta expresión del versículo 10 con el que cierra el Salmo también es una hipérbole. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un solo día es suficiente. Ni siquiera dentro, sino en el atrio, como dije, la parte más externa. Yo estando en el atrio, soy feliz. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, que habitar con los impíos. Hay una elección que hace este salmista. Prefiero estar en tu presencia, oh Señor, que disfrutando de la presencia de los impíos. Puede que los impíos prosperen, puede que a los impíos les vaya bien, pero a mí no me importa. Yo quiero estar en tu presencia. Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de estar en la presencia de Dios? Versículo 11. Sol y escudo es Yahvé Dios. El sol y el escudo eran muy comunes en las culturas orientales para referirse a la protección de los dioses. En este caso, el salmista dice que la protección de Dios viene por medio del sol y el escudo. La iluminación de Dios, la protección de Dios es el sol que protege. Pero además la gracia y la gloria dará Dios. La gracia y la gloria eran expresiones hebreas que subrayan el tema de la misericordia, amor y bondad divina. Todo esto se encuentra en la presencia de Dios. Para el israelita temeroso, entonces, para el peregrino que iba al templo, ese lugar era el lugar de más protección sobre la tierra.
No había un lugar de mayor gozo, no había un lugar de mayor felicidad que el templo, porque allí moraba Dios. Y además su confianza era renovada en aquel lugar. Por eso él termina declarando, como dije, el versículo 12, Yahvé de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Esto es muy importante, porque el salmista parte diciéndonos que en Sion está Dios, su presencia, su gloria, pero en realidad la bienaventuranza es para todos los hombres, independiente del lugar donde se encuentren. Es decir, la bendición de Dios no solamente quedaba en aquel lugar geográfico de Jerusalén, del templo, sino que se esparcía para todos los lugares donde hubieran hombres temerosos de Dios que guardaran sus mandamientos y le honraran. Es como una contradicción, pero no es contradicción, porque Dios muestra su gloria, su presencia divina en el templo, en Sion, en Jerusalén, pero a su vez se emana, ¿cierto?, para todos los lugares donde hayan israelitas, hombres y mujeres piadosas que guardan sus mandamientos y lo obedecen. Por eso dice Jehová, Yahvé de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, hermanos, habiendo dicho este análisis, ¿cuáles son las implicancias teológicas del Salmo? Muy rápidamente. Podemos notar la importancia del templo en el culto nacional de Israel. Era muy importante el templo para el judío piadoso. Ahora, este lugar se fue corrompiendo con el tiempo a causa del pecado. Incluso llegó al punto de la idolatría, la templolatría. Cuando el pueblo del norte, Israel, el reino del norte, fue llevado a un cautiverio, pasaron muchos años y el reino del sur siguió sin ser castigado por Dios, a pesar de que Dios había anunciado el pecado. Y el libro del profeta Jeremías nos dice que los judíos decían, templo de Yahvé es este, templo de Yahvé es este, templo de Yahvé es este, nada nos va a pasar. Ellos confiaban en el templo más que en Dios. Habían dejado el culto verdadero, lo habían cambiado por un culto basado en externalidades, en sacrificios que no llevaban en la verdadera obediencia que Dios requería. Entonces el lugar donde Dios se había manifestado, que era el templo, fue corrompiéndose, al punto que sabemos la historia. La ciudad fue destruida, quemada, el templo fue destruido y nunca jamás volvió a ser el mismo lugar de antes. Ahora, la importancia del templo era que Dios moraba en aquel lugar. Dios había establecido el lugar de su presencia en aquel lugar, en medio de su pueblo, de una forma física, donde ese templo simbolizaba el lugar donde Dios había puesto su gloria. Ahora Dios siempre ha querido morar en medio de los suyos. Desde el comienzo de la historia de la redención en Génesis, el jardín del Edén es un templo en cierto sentido. Dios puso su morada, Dios tenía comunión con Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, esa comunión fue rota. Y Dios estableció sus propósitos redentores y su presencia fue prometida una vez más, esta vez en el tabernáculo en el desierto, con el Israel en el desierto. El tabernáculo fue el lugar donde Dios puso su gloria, Dios quería morar en medio de su pueblo. El templo de Salomón fue el lugar donde Dios continuó morando, que es este salmo que hemos leído. Pero después del pecado de la nación, después de la destrucción del templo, Dios habría de venir a morar, pero esta vez no en un templo, sino que esta vez vendría a morar en la persona de Cristo. Y ahí tenemos que irnos al Nuevo Testamento y tenemos las maravillosas expresiones que están en el Evangelio de Juan. Cuando el apóstol Juan escribe en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo es Cristo, el logos de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí literalmente dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo puso su morada en medio de nuestro y era Dios hecho hombre quien vino a habitar. Dios ya no habita en un templo, Dios habita ahora en la persona gloriosa de su Hijo. Es Dios hecho hombre, es Dios con nosotros. Dios puso su morada. Y más adelante, en el versículo 18 de Juan 1, dice que a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Y ahí entonces, hermanos, me hace pensar en el Salmo que hemos leído. El salmista quería llegar a ver a Dios. Verán a Dios en Sion, pero no podían verle. Veían solamente algo simbólico, veían el templo en su magnificencia, es verdad, pero no veían a Dios. Sin embargo, llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios sí se hizo visible en la persona del Señor Jesús. Y a mí me hace mucho sentido el relato de cuando el Señor Jesucristo ya en su ministerio llega al templo en el Evangelio de Juan. Es la primera vez que Él hace la limpieza del templo.
Y llega al templo, dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 3, y saca a los cambistas, saca a los mercaderes, limpia el lugar y dice, habéis hecho la casa de mi padre, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y vienen los judíos y le dicen, ¿qué señal haces tú? ¿Cierto? ¿Qué señal haces tú qué señal muestras tú ya que haces esto? Y el Señor Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La importancia de ese relato es que el Señor Jesucristo está dejando en claro que ya no es el templo físico donde Dios ha puesto su morada, sino que es el templo de Él, de su cuerpo que había de ser destruido. Cuando Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida y entre el tercer día resucitó. Eso se refería a Él cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces el templo había dejado de ser la presencia visible de Dios, con todo lo que eso significaba, y ahora Cristo era la representación de la presencia divina. Se había cumplido entonces así el propósito de Dios, de morar en medio de su pueblo. Entonces el Salmo 84, el salmista lo que hace es anticipar un anhelo que solo pudo cumplir Cristo. Cristo es el templo de Dios, visible. Al verla a Él, vimos a Dios, los hombres vieron a Dios, pero además, esa expresión que dices, quiero estar en la casa de Dios, como dice el salmista, bienaventurado el que habita en tu casa, porque siempre te alabará. La adoración estaba sujeta al lugar físico del templo, pero cuando el Señor Jesucristo llegó, en esa conversación que Él tuvo con la mujer samaritana, Él, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Mujer, ha llegado la hora en que ni en este monte, refiriéndose al monte Gesirim que usaban los samaritanos, ni en el monte de Jerusalén habrán de adorar al Padre, porque el Padre va a ser adorado ahora en cualquier lugar. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración ahora tampoco estaba sujeta a un lugar físico del templo, sino que la adoración por medio de Cristo puede ser en cualquier lugar. Y hermanos, para terminar, las implicancias prácticas tienen que ver con esto que estaba hablando ahora al final. Nosotros, el día de hoy, Cristo ya ha muerto, resucitado, ascendió a los cielos, pero nosotros, los creyentes, en esta dispensación, somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. El lugar donde Dios mora es en nosotros. Cristo habita por la fe en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el tremendo privilegio de disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, de manera individual, cada día, cada momento, porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Podemos estar seguros de su salvación que ha sido puesta en nosotros por medio del sello del Espíritu Santo. Nosotros como templo somos edificados como edificio, como piedras vivas, dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Y nosotros entonces el día de hoy somos el templo de Dios, el templo de Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, el privilegio de la presencia de Dios en nuestras vidas, individual, pero también congregacional, porque Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el propósito de Dios era formar un pueblo, una iglesia, la iglesia, el pueblo de Dios, el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Y Dios ha puesto su nombre en la iglesia, en las iglesias locales que Él ha establecido, en los testimonios. El lugar donde nosotros somos edificados. Y hermanos, todo lo que el salmista anhela tener en la presencia de Dios en el Salmo 84, seguridad, protección, gozo, consuelo, en primer lugar lo podemos encontrar en la presencia de Dios en nuestras vidas, pero además lo podemos encontrar también en la asamblea, en la iglesia local. Es el lugar que Dios ha establecido para que nosotros podamos llegar y estar cerca de Él. Es cierto que durante este año, porque ya se va a cumplir un año desde que estamos congregándonos por medio de Zoom o otras herramientas virtualmente, ha sido extraño, ha sido raro, pero yo les quiero decir algo. Yo creo y siento que a pesar de que las reuniones han sido así, no por eso dejan de ser menos importantes. Es el lugar
Es la forma en cómo Dios ha permitido que en esta pandemia podamos seguir conectados unos con otros, podamos vernos, podamos tener comunión. A la distancia es verdad, pero podamos seguir siendo alimentados, podamos seguir siendo edificados y podamos seguir encontrando consuelo y gozo en su presencia. Y le tenemos que dar gracias a Dios, porque si esta pandemia hubiese ocurrido hace 10 años atrás, no hubiésemos tenido esta herramienta para poder seguir juntos. Y el Señor en sus tiempos soberanos, en sus tiempos sabios lo permite, para que el día de hoy podamos aún seguir teniendo este anhelo y este deseo del salmista. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que sintámonos animados, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de que podemos seguir congregándonos, conectándonos de esta forma. Es cierto, el día de mañana vamos a volver, con todo lo que eso va a implicar de las mascarillas, la distancia social, vamos a estar juntos. Pero no por eso esto que tenemos el día de hoy es menos importante. Y en último lugar, me voy a tomar la libertad, hermano Danilo, de tomar 3 minutos más solamente. La otra parte práctica que estaba pensando es, hay un indicador de nuestro nivel espiritual, que es el anhelo que tenemos de estar cerca de Dios. Yo leo los salmos, leo el Salmo 42, cuando el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed mi alma, anhela mi alma estar cerca de ti, oh Dios, el Dios vivo. Y ahora el salmista dice, cuánto amo tu morada, oh Dios, anhelo y desfallezco, muero por estar cerca de ti. Y yo digo, y me pregunto, y digo, ¿ese es el anhelo que realmente siente mi corazón? ¿Cómo está mi deseo por estar cerca del Señor? Y aquí uno puede pensar en dos niveles. Uno piensa en primer lugar a nivel congregacional. ¿Qué es lo primero que pasa cuando un hermano está desanimado, cuando un hermano está enfriado, cuando un hermano ha cometido algún pecado sin confesar? Se aleja de las reuniones. ¿Y qué es lo que hacen los ancianos? Se dan cuenta que no está viniendo y se preocupan y lo llaman. ¿Por qué? Porque hay un enfriamiento que lo hace alejarse de la congregación de los santos. Pero también ese es un caso extremo, un caso triste que se da, pero también a nivel individual, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestra vida fuera de la iglesia, en nuestra relación personal, íntima con Dios cada día. ¿Cómo está mi corazón? El deseo de buscar a Dios, de anhelar sus cosas, de buscarle en oración, de buscarle estudiando su palabra, devocional, orando, etcétera, etcétera. Hay un termómetro que sirve para medir cómo está mi corazón y es cuánto anhelo, cuánto deseo estar cerca del Señor. Pero finalmente, hermanos, y cierro con el versículo 10 que a mí lo encuentro realmente maravilloso. Y esta es la versión de la Biblia de las Américas, es otra traducción. Y dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Hermanos, tenemos un tremendo privilegio, que es estar cerca de Dios en las reuniones, congregándonos a su solo nombre. Nosotros somos el templo de Dios el día de hoy, pero también a nivel individual, que revisemos nuestro corazón y el anhelo que tenemos realmente por buscar sus cosas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Podemos orar, hermanos, para terminar? Sí, hermano, ore, por favor. Bueno, oremos. Padre Santo, queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias por lo que tú nos hablas a través de ella. Y es realmente maravilloso ver en primer lugar cómo tú deseas tener comunión con los tuyos, deseas tener comunión con tu pueblo. En primer lugar, por la persona de tu Hijo, quien vino a este mundo, siendo el verbo de Dios, el logos tuyo, vino, se hizo hombre y en aquella cruz entregó su sangre, derramó su vida preciosa por nosotros, Padre. Y tus propósitos no han terminado ahí, sino que aún el día de hoy sigues obrando. Has puesto tu Espíritu Santo en nuestras vidas, nos has sellado, pero además nos has hecho templo, donde tú moras, donde tu Hijo habita por la fe en nuestros corazones. Padre, quisiéramos disfrutar de esta realidad de nuestra vida cada día, Padre, que sea una realidad, como escribió el salmista,
que realmente podamos amar tus moradas, amar tu presencia, y sintamos también el privilegio que tenemos de congregarnos al solo nombre de tu Hijo, ser parte de una iglesia local donde podemos servirte, donde encontramos comunión, gozo, paz y seguridad que tú nos das en la comunión de los santos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos por la asamblea de Temuco, que tú sigas bendiciendo a los hermanos, que les sigas guardando, que seas con ellos, Padre, en sus propósitos, que seas también con todos los hermanos de otras asambleas aquí representadas también, que nos bendigas. Y nos encomendamos siempre a ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bien, hermanos, hemos llegado